Quisiera invitaros que abrieseis vuestras Biblias en esta mañana a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, de las dos, la primera. Escuché en una ocasión a un buen maestro de la Biblia, él ya está con el Señor, pero él dijo que el primer libro que él recomendaba a un nuevo cristiano que leyera era la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan para un nuevo convertido, porque allí él podía saber que era salvo, ¿verdad? No simplemente sentir en ocasiones, no, saber, ¿verdad? Allí están las pruebas de la conversión en primera de Juan. Y después decía, la segunda epístola que yo les digo que lean es primera de Pedro. Primera de Pedro, si tuviéramos que decir el tema de esta epístola, sería el sufrimiento, la aflicción. Esa pregunta que se han hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Los creyentes, ¿por qué sufre el cristiano? ¿Por qué sufre el justo? Bueno, si estáis allí ya en Primera de Pedro, podéis ver conmigo algo que solemos hacer en general cuando sufrimos, en Primera de Pedro 4, el versículo 12. Esto es lo que solemos hacer, pero es importante que podamos, como dice en el versículo 1, también el capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Como creyentes hemos de, usando esa frase, armarnos, ¿verdad?, de los pensamientos de la palabra de Dios, para que no nos ocurra, cuando suframos como creyentes, lo que nos dice el versículo 12 de este mismo capítulo. Fijaos lo que dice allí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y claro, la palabra de Dios no son palabras gratuitas, no. Él sabe, Dios sabe, ¿verdad?, que eso es lo que solemos hacer cuando sufrimos. ¿Qué hacemos? Nos sorprendemos. Ay, ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí lo primero que nos dice es que no debemos de sorprendernos. A veces, bueno, tal vez es un deseo nuestro que se convierte en una asunción. Asumimos, no con base en la Biblia, pero asumimos que como cristiano todo me tiene que ir bien. ¿Has asumido eso alguna vez? Pero eso no nos lo promete el Señor, ¿verdad? Ese es tal vez nuestro deseo, nuestro anhelo, la filosofía del mundo que respiramos y acabamos asumiéndolo nosotros. Pero aquí nos dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que estaba sobreviniéndoles a estos creyentes allí. Pero también, hermanos, nos sobrevendrá a nosotros. Y debemos de estar preparados. El tiempo de prepararnos es ahora. Si estáis allí en Primera de Pedro 4, vamos a comenzar leyendo en el versículo 17. Primera de Pedro 4, 17, vamos a leer hasta el 19. Podríamos titular este mensaje el juicio de un cristiano. Leyendo allí en el versículo 17, dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Quiera el Señor, hermanos, bendecir su palabra en nuestras vidas para su gloria. ¿Cuándo es juzgado un cristiano? Porque aquí hemos leído que es tiempo, dice, versículo 17, de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Cuándo es juzgado un cristiano? O podríamos, otra pregunta, ¿se juzgará alguna vez a un cristiano? ¿Qué se juzgará
en el tribunal de Cristo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el juicio de un cristiano? Ahora, aquí, como digo, en el versículo 17 se nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuándo es juzgado un cristiano? Ahora, uno de los asuntos más confusos para muchas personas, es este asunto que he mencionado del tribunal de Cristo. Necesitamos recordar, y seguramente lo sabéis, que un cristiano no es juzgado en el tribunal de Cristo. Vayamos, por favor, si guardáis vuestro lugar aquí, a 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3, y vamos a ver allí que un cristiano no es juzgado en el tribunal de Cristo, sino que es la obra del cristiano lo que será juzgado en el tribunal de Cristo. No tenemos, si somos cristianos, hemos nacido de nuevo, ¿verdad?, como nos enseña la palabra de Dios, no tenemos por qué temer el ser juzgados nosotros mismos, si es que hemos nacido de nuevo. Allí en 1 Corintios 3, comenzando en el versículo 11, leemos allí: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Fijaos aquí en el versículo 13 se dice la obra de cada uno, la obra de cada uno. No dice el corazón de cada uno, ni la salvación de cada uno, sino la obra de cada uno se hará manifiesta. Seguimos leyendo: porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y fijaos de nuevo, y la obra de cada uno, cual sea, de nuevo la obra de cada uno, y ahora se dice esta frase, cual sea. Esa palabra, cual sea la obra de cada uno, esas dos palabras encierran la idea de qué tipo de obras, qué clase de obras. No dijo, interesantemente, cuánta obra, sino dice la obra de cada uno cual sea, o de qué tipo sea, de qué clase. Esto nos enseña también que el Señor va a tomar en consideración no solo cuánto trabajo hace un cristiano, sino por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Y cuál es la actitud de su corazón al hacerlo? Así que dice que el fuego va a probar la obra de cada uno, de qué clase sea. Versículo 14. Si permaneciere la obra de nuevo de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que no podemos dejar de verlo, ¿verdad? Porque 4 veces en este pasaje él ha usado la palabra obra. En 4 ocasiones se nos dice que es la obra de un cristiano la que va a ser juzgada en aquel día. No el cristiano mismo, sino su obra. Gracias al Señor, todas las personas que estarán aquí en este tribunal, el tribunal de Cristo, donde las obras son probadas, toda persona que se encuentre allí habrá sido previamente salva. Incluso dice la Biblia aquí en este pasaje que aun cuando toda su obra se quemare, él mismo será salvo. Así pues, vemos que aquí no se trata de juzgar a las personas, no es un juicio para determinar si las personas son salvas o no. Hay personas, y yo también lo entendía así hace tiempo, muchas personas piensan que habrá un gran juicio donde el Señor separará a los salvos de los perdidos. Pero no es así. En la Biblia encontramos diferentes juicios, varios juicios. Diferentes juicios, y uno de ellos es el tribunal de Cristo, donde será juzgada la obra de cada cristiano.
Vamos a volver sobre esta idea en un momento, pero quisiera que vierais que no es el cristiano aquí el que es juzgado, sino su obra. Ahora, por favor, vayamos a Juan 5:24, Juan 5:24, donde encontramos una de las promesas más benditas, reconfortantes y emocionantes de la Biblia. Juan 5:24 es una promesa hecha por el Señor Jesucristo mismo. Y allí se nos dice, se nos enseña que si una persona ha nacido de nuevo, no será juzgada. Fijaos en Juan 5:24, dice allí la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa frase, pasar de muerte a vida, es otra manera de decir que esa persona ha nacido de nuevo, ¿verdad? Ha nacido de la muerte del pecado a la vida del Señor Jesucristo. Y este versículo nos dice, hermanos y amigos, que no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Ahora, esa palabra condenación significa exactamente lo mismo que juicio. Lo mismo que juicio. Por ejemplo, si miráis el versículo 22 de aquí de Juan 5, 2 versículos más arriba, ahí vamos a encontrar esa misma palabra, pero traducida en esta ocasión como juicio. Versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio, ¿veis ahí esa palabra juicio? Esa es la misma palabra traducida condenación en el versículo 24. Así que lo que está diciendo es que condenación y juicio, significando lo mismo, lo que el Señor está prometiendo es que una persona que es salva nunca vendrá a condenación, y eso es igual que decir que no vendrá a juicio, no vendrá a juicio. Pero sí recordamos que su obra sí va a ser juzgada. Si tú eres salvo, querido amigo, nunca serás juzgado por tus pecados. Gracias a Dios, el Señor Jesús tomó ese juicio en la cruz. Y cuando nos presentemos ante la entrada del cielo, nuestra única pretensión de entrar allí, en esa ciudad bendita, será el hecho de que el Señor Jesús lo pagó todo. Él lo pagó todo, Él sufrió la ira de Dios en mi lugar y en tu lugar. Él fue angustiado, Él fue afligido, nos dice la palabra de Dios, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. El Señor Jesús sufrió todo el juicio de Dios, toda la ira del Dios Todopoderoso, todo el odio que Dios tenía por cada pecado que alguna vez se hubiera cometido por cualquier ser humano que haya vivido, todo ese odio fue derramado sobre Jesucristo cuando Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él ha llevado nuestro juicio y por tanto aquí el Señor en Juan 5 nos dice: tú no tienes que temer eso. Si tú escuchas, dice, mi palabra y crees al que me envió con ese propósito, ¿verdad? A la cruz, dice, tú pasarás de muerte a vida. Tienes vida eterna. Nunca vendrás a condenación o juicio. Es lo que dice la palabra de Dios. Un cristiano nunca será juzgado porque el Señor Jesús ya tomó su juicio. Nuestras obras van a ser juzgadas, pero no el cristiano. Así que cuando volvemos a 1 de Pedro 4, por favor, y leemos de nuevo ese versículo 17, allí sí dice, leemos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí dice que es tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. Bueno, este asunto del juicio, como aquí se nos dice,
del juicio que sufre un cristiano es un juicio aquí en esta tierra. No es un juicio allá en el futuro, no es un juicio arriba en el cielo, no es en el tribunal de Cristo, no es en el infierno, por supuesto, es aquí y ahora en esta tierra. Fijaos de nuevo que ese versículo dice, el autor dijo en su día, ¿verdad? Pedro, porque es tiempo. Es decir, cuando él escribió eso, él estaba diciendo ahora mismo. Dijo, es tiempo de que el juicio comience. No está hablando en el futuro, dice, es tiempo de que comience el juicio de Dios, ¿verdad? Por la casa de Dios. No en el futuro, dice, sino ahora. No en la resurrección, no en la segunda venida de Cristo, sino él estaba diciendo ahora mismo. ¿Os dais cuenta? Todo el juicio que un cristiano sufre, como vamos a ver, lo sufre aquí en esta tierra. Ahora, ¿de dónde saca él esta idea de juicio? Bueno, vamos a ver rápidamente algunos versículos. Vayamos a Mateo capítulo 7, el primer evangelio, Mateo capítulo 7, y quiero que veáis el juicio, entre comillas, de un cristiano. Ese juicio no va a tener lugar en el cielo, no va a tener lugar en la segunda venida de Cristo, no va a ser en el infierno. Hermanos, todo el juicio de la casa de Dios que tiene que sufrir es aquí en esta tierra. Y vamos a tener, hermanos, que sufrir castigo aquí en esta tierra. Vamos a tener que sufrir. ¿Por qué? ¿Y de quién? Bueno, si estáis allí en Mateo 7, fijaos en el versículo 1. Dice allí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os será medido. Juicio, sufrimiento, ¿por qué? ¿Y de quién? Bueno, aquí se nos dice, ¿verdad? Se nos está hablando en Mateo 7:1 de juicio de parte de otras personas. De parte de otras personas. Él está diciéndonos aquí, de la misma manera que juzgas a los demás, ellos te van a juzgar a ti. De la misma manera. Por lo tanto, está diciendo, más vale que tengas cuidado. Más vale que tengamos cuidado, dice. Continúa en los siguientes versículos diciendo, ¿por qué miras la paja, verdad? Esa pequeña astillita que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Os dais cuenta de la idea? Él está diciendo, es mejor que tengas cuidado con cómo juzgas a la gente, porque así es como te van a juzgar a ti. Otras personas te juzgarán a ti. Juicio para la casa de Dios, juicio para el cristiano, viene en primer lugar de otras personas, de otras personas. Eso es lo que Pedro además ha estado diciendo en su epístola, cómo el mundo, hermanos, traerá persecución sobre el cristiano, tribulación y dificultad, sobre todo aquel cristiano, hermanos, que vive piadosamente. En las epístolas de Pablo leemos también, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El mundo traerá esa tribulación, esa dificultad. Vayamos ahora al libro de Santiago, por favor. Al libro de Santiago. Tenemos Hebreos y después Santiago. ¿Tendrá un cristiano que sufrir juicio? Si estáis allí en Santiago, capítulo 3, el versículo 1. Santiago 3:1. Dice allí la palabra del Señor, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Mayor condenación? ¿Por qué? Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Escuchaba a un pastor que llevaba muchos años como pastor y él dijo esto: si hay algo que he aprendido en los 17 años que he estado enseñando la Biblia, es que ofendes a la gente. La gente se ofende.
No hay manera de evitarlo, decía él. He hecho todo lo posible al enseñar y predicar la Biblia de no ofender a la gente, pero se van a ofender. Cuando predicamos todo el consejo de Dios, habrá personas que se ofenderán. Terminas ofendiendo a algunos. La Biblia dice que lo vas a hacer. Aquí se nos dice, no os hagáis maestros muchos. Está diciendo, está bien. De hecho, Dios quiere, ¿verdad?, que seas maestro. Esto no viene de parte de Dios. Leemos en Efesios 4 que Dios usa a los maestros, ¿verdad? Pastores, maestros. Pero habla de, bueno, tienes que ser consciente que esto de enseñar la palabra de Dios tiene un lado, ¿verdad?, que no es tan emocionante, porque dice, vas a recibir mayor condenación. ¿Mayor condenación de parte de quién? ¿De Dios? No. Dios quiere, como digo, que seas maestro, maestra. Claro, la Biblia nos habla de maestros en la iglesia. Dios usa a los maestros. Dios no va a condenarte por ello, pero Él dijo, pero la gente sí, te lo garantizo. La gente sí, y vas a recibir mayor condenación, porque todos ofendemos, ¿verdad? La palabra de Dios ofende. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 11, por favor. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del juicio de un cristiano. El juicio de un cristiano. Un cristiano tiene que sufrir juicio, como hemos leído allí en 1 Pedro 4:17. Es necesario, dice, que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Sí, un cristiano tiene que sufrir juicio en este mundo, en esta vida que estamos viviendo, no en primer lugar de parte del Señor, principalmente estamos viendo por la gente. Sin embargo, hay un juicio que el Señor enviará sobre un cristiano en esta vida. Una mejor palabra sería castigo. Aquí en 1 Corintios 11, el versículo 31, Pablo ha estado hablando a la iglesia de Corinto, allí en Corinto, sobre la cena del Señor. Ellos no lo habían estado haciendo bien. Hacían de ello una gran fiesta, algunos traían mucha comida, otros no tenían prácticamente. Otros leemos que al parecer traían alcohol y se llegaban a embriagar allí en la casa del Señor. Qué vergonzoso, ¿verdad? Reproche en la cena del Señor. Y fijaos lo que dice el versículo 30, 1 Corintios 11:30. Por lo cual, les dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, fijaos lo que dice ahora, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora hemos visto que el mundo te juzgará, cristiano, y aquí leemos, ¿verdad?, que tú puedes juzgarte, o examinarte es la palabra que utiliza, tú puedes examinar tu vida para evitar el castigo de Dios. Si no lo haces, si no te juzgas a ti mismo, ¿verdad?, no examinas y juzgas el pecado en tu vida, entonces tendrás el castigo de Dios. Dice allí, de nuevo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos el castigo de Dios en nuestras vidas? Aquí, en esta tierra, este es el juicio, o como digo, una mejor palabra sería castigo. Hermanos, dice aquí, fijaos lo que dice la última parte del versículo 31 creo que es, dice allí, para que no somos castigados por el Señor, fijaos lo que dice, para que no seamos condenados con el mundo. No seamos condenados con el mundo. Hermanos, tendremos, si no nos examinamos a nosotros mismos y no juzgamos el pecado en nuestras vidas, tendremos el castigo de Dios. ¿Por qué? Para no tener que mandarte al infierno. Hermanos, Dios no va a consentir
el pecado en la vida de sus hijos. Él nos trata como padres, ¿verdad? En el libro de Hebreos nos habla. ¿Y qué padre es aquel que no disciplina a su hijo?, dice. Así pues, hay un juicio o castigo de parte del Señor para la casa de Dios, y es ahora mismo, en esta vida, en este mundo, y dice para no tener que condenarnos en el lago de fuego. Ahora, ¿por qué hace eso el Señor? ¿Por qué hace esto el Señor? Vayamos de nuevo a Primera de Pedro, por favor. Y estos son los pensamientos con los que tenemos que armarnos, ¿verdad?, para cuando llegue la aflicción a nuestras vidas, el sufrimiento como estos a los que Pedro escribía. ¿Por qué hace eso el Señor? Si habéis vuelto allí a Primera de Pedro, ¿por qué dice allí Pedro en el versículo 17 del capítulo 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? ¿Por qué debe comenzar el juicio por la casa de Dios? ¿Por qué debemos juzgarnos a nosotros mismos, como hemos visto aquí en Primera de Corintios 11? ¿Por qué debe el Señor juzgarnos y castigarnos? ¿Por qué es eso así? Bueno, vamos a ver algunas razones muy importantes. Yo incluso te animo a hacer alguna marquita al lado del versículo, porque es algo que tú vas a necesitar como cristiano en tu propia vida una y otra vez, e incluso tendrás tal vez la oportunidad de enseñárselo a otros. ¿Por qué el Señor envía sufrimiento a la vida de un cristiano? ¿Por qué envía el Señor castigo sobre un cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué ha de comenzar el juicio por la casa de Dios? Como digo, vamos a ver estos versículos aquí en Primera de Pedro, y son cosas, hermanos, que vamos a necesitar recordarnos una y otra vez, entre otras cosas para no sorprendernos, ¿recuerdas? No os sorprendáis, dice Pedro, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, necesitamos saber y pensar bíblicamente del por qué, cuáles son los propósitos que Dios tiene en mente. Yo recuerdo cuando me convertí, hermanos, en los días después de mi conversión, ¿verdad? Como alguien los ha descrito como una luna de miel, ¿verdad? Tienes el gozo del Señor, el Señor ha quitado la carga de tu pecado y por primera vez experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero después empezaron a venir pruebas a mi vida y yo no entendía. Yo era uno de esos que había asumido que todo me iría bien, ¿verdad? ¿Y sabes cómo el diablo usó? Yo le quiero echar la culpa a él en esto. ¿Sabes cómo él usó alguna de esas pruebas que yo empecé a pasar? Yo empecé a pensar, una y otra vez pensaba así, a lo mejor no fui salvo, a lo mejor no fui salvo. Y hermanos, no recuerdo cuántas veces en cultos yo pasaba al frente y el pastor hablaba conmigo, pero tú un día invocaste el nombre del Señor para ser salvo y iba conmigo a través del Evangelio y yo decía sí. Pero yo volvía a pensar, cuando las cosas no me iban bien, ¿verdad?, que tal vez no había sido salvo. No, la salvación, ¿verdad?, no se basa, no podemos basarla en cómo nos sentimos en un día determinado, porque vendrán días en los que no nos sintamos así. La salvación tiene que basarse en lo que el Señor ha dicho. El Señor lo ha dicho y yo tengo que creerlo, es así. No importa cómo yo me sienta, pero es importante, hermanos, que tengamos estos pensamientos en nuestra mente, porque si tú no estás pasando por pruebas, y no quiero ser aquí de mal agüero, al volver una esquina te vas a encontrar con algunas pruebas en tu vida. Es importante. Vayamos al capítulo 1 de Primera de Pedro, el versículo 7, y vamos a repasar, ver rápidamente lo que quiero decir. ¿Por qué tiene que sufrir el cristiano? ¿Por qué debe el juicio comenzar por la casa de Dios? Aquí en el capítulo 1, versículo 7, encontramos la primera razón. Fijaos lo que nos dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes una razón por la que el juicio debe comenzar por la casa de Dios? Es porque así tendremos algo con lo que alabar
honrar y glorificar a Jesús cuando Él regrese. Cuando Él regrese. ¿Con qué crees tú que vas a glorificar al Señor Jesús cuando Él vuelva? ¿Tú crees, por ejemplo, que Él va a estar interesado con cuánto dinero tienes tú en tu cuenta corriente? ¿El tipo de coche que tienes o cuántas habitaciones tiene tu casa? Yo no creo que Él esté interesado en nada de eso. Y menos en la segunda venida de Cristo. Nada de eso realmente va a valer mucho. Pero si hemos sufrido por Él, y nuestra fe ha sido probada con fuego, eso será alabanza, gloria y honra para Él, o como dice ahí, cuando Él se manifieste. Es por eso, hermanos, que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, para tener algo que usar para traer alabanza, honor y gloria a su nombre en el tribunal de Cristo. Podremos decir entonces esto: Señor, mi fe fue probada con fuego, pero pasó por el fuego y salió como oro puro. Y quiero alabarte por eso. La segunda razón, rápidamente, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, la segunda razón por la que sufrimos, porque el juicio, o el por qué el juicio debe comenzar por la casa de Dios, es para mostrar, fijaos qué interesante, para mostrar la gracia de Dios, a otros. Si estáis allí en el versículo 19, leéis allí, porque esto, dice, merece aprobación. Esa frase, esa palabra, merece aprobación, la palabra en el griego, yo no soy un erudito, pero estudié algo de griego, pero bueno, solamente para deciros, es la palabra caris, que es traducida normalmente como gracia. Es la palabra allí, gracia podríamos decir, pero dice, es traducida porque esto merece aprobación. Es la palabra caris, o traducida en otros lugares de la Biblia como gracia. Por ejemplo, es la misma palabra que en Efesios 2 se nos dice, porque por gracia sois salvos. Y aquí dice, porque esto merece aprobación, o podríamos decir, porque esto es gracia. ¿Qué es gracia? Pues fijaos lo que dice: si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esa palabra aprobado es la misma palabra caris o gracia. Fijaos lo que dice: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia delante de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios quiere mostrar su gracia en este mundo, o a este mundo. ¿Y cómo muestra Dios su gracia? ¿Sabes que Dios no lo ha hecho muy bien a través de mi palabra? ¿Has tratado alguna vez de explicar a alguien la gracia de Dios? No es fácil, ¿verdad? Yo recuerdo a un señor muy religioso que ya falleció con 90 y algún años. Muy religioso, católico romano, de comunión diaria, un hombre muy religioso. Y yo traté no sé cuántas veces de explicarle acerca de la gracia de Dios. Y le leía versículos y volvía sobre ellos e insistía. No es fácil, ¿verdad? Enseñar a alguien qué es la gracia, especialmente a alguien que piensa que puede ganar la gloria, ¿verdad?, por sus méritos. A veces, como digo, o el Señor no ha mostrado muy bien su gracia a través de mi enseñanza a otros, ¿verdad? A veces doy vueltas con la gente sobre lo que es la gracia, y muchos de ellos no lo acaban de entender. Pero hermanos, fijaos lo que dice aquí. ¿Sabes cómo quiere el Señor mostrar su gracia a la gente? Él muestra su gracia a la gente cuando nosotros, como creyentes, sufrimos injustamente. Y cuando hacemos lo bueno y sufrimos por ello y lo soportamos,
Eso muestra a los demás lo que es la gracia de Dios en tu vida. La Biblia está diciendo aquí, eso es gracia, eso es gracia. Eso muestra a la gente lo que en realidad la gracia es y lo que hace la gracia en la vida de una persona. ¿Tú crees que ellos entendieron lo que el hermano Bernabéu sufrió aquel día sin contestar, sin responder a aquella agresión? ¿Qué pensarían ellos? Bueno, eso es la gracia de Dios. Eso es lo que puede hacer la gracia de Dios en la vida de una persona, hermanos. La gracia no es algo solo para predicar, no es una palabra religiosa que podamos decir en algún momento. No, hermanos, tampoco es algo para simplemente, poner como nombre a una iglesia. La gracia es algo que tiene que ser vivida y que tiene que ser demostrada a otras personas. Y la manera que Pedro dice aquí que lo hacemos es sufriendo por hacer el bien y soportándolo, y soportándolo. Y luego fijaos en el versículo 21, la siguiente razón por la que sufrimos, la tercera, dice allí que es para seguir el ejemplo de Cristo. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, fijaos, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, una razón por la cual el juicio debe comenzar por la casa de Dios es porque Dios quiere que tú sigas al Señor Jesús. Ahora, todos seguramente estaríamos dispuestos a seguir al Señor Jesús. Bueno, no sé si todos, pero un buen número, ¿verdad? Estaríamos dispuestos a seguir al Señor Jesús allí para caminar sobre el agua, o en aquella alimentación milagrosa, ¿verdad?, de más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con aquel pequeño almuerzo, ¿verdad? O seguir al Señor Jesús hasta aquel lugar donde Lázaro estaba enterrado, ¿verdad?, y ver cómo, ¿verdad?, después de que abrieron aquella tumba, Lázaro salió andando. Pero hermanos, nadie quiere seguir al Señor Jesús en el camino del sufrimiento, ¿verdad? Sí, nos gustaría hacer milagros con Él, ¿verdad? Pero esto de la abnegación, todos le abandonaron aquella noche, ¿recuerdas? La noche que fue entregado. Y sin embargo, hermanos, aquí se nos dice que somos llamados a hacer exactamente eso. Él nos dejó ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Somos llamados a hacer eso para tener la oportunidad de seguir al Señor Jesús. Hermanos, esto me hace a mí pensar cuánto me queda todavía en lo que es la vida cristiana. ¿Cuánto me queda por crecer realmente? La cuarta razón se encuentra en el capítulo 3, el versículo 14, y esta cuarta razón es para avergonzar a nuestros acusadores. Fijaos lo que dice allí en el capítulo 3, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean ¿qué? Avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, una razón por la que sufrimos es para avergonzar a nuestros acusadores. Es difícil, ¿verdad?, hacer esto, de que alguien se pueda sentir avergonzado, y me parece a mí más difícil en los días en los que vivimos, ¿verdad? Me refiero hablándoles o predicándoles incluso, pero aquí nos dice, hermanos, que si sufrimos por causa de la justicia,
dejamos que el juicio caiga sobre nosotros, juicio que nos vendrá de parte del mundo, la Biblia dice aquí que vamos a hacer que ellos se avergüencen, que ellos se avergüencen. Es lo que dice la palabra de Dios. La quinta razón, en el capítulo 4, el versículo 1, fijaos, qué razón más importante. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 1 dice, puesto que Cristo, fijaos, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. Oh, hermanos, esta razón por la que hemos de sufrir es porque necesitamos dejar de pecar. Así es. Y esa es la forma en que Dios lleva a cabo que eso suceda en nuestras vidas. No vamos a terminar con el pecado en nuestras vidas a menos que suframos, hermanos. La sexta razón se encuentra en el versículo 2 del capítulo 4. Dice allí, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino dice, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. Sufrimos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, debes estar dispuesto a sufrir algo. Debes estar dispuesto a sufrir. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. La séptima razón, si miráis un poquito más adelante, el versículo 13 de Primera de Pedro 4, versículo 13, dice allí, esa razón es para que puedas gozarte también cuando el Señor Jesús venga. Fijaos el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, que dice, os gocéis con gran alegría. Tendremos algo de qué alegrarnos cuando venga el Señor Jesús, porque habremos sufrido por su causa, mientras que otros hermanos en Primera de Juan se nos dice que algunos se alejarán de él avergonzados. Y la octava razón se encuentra en el versículo 14 de este mismo capítulo 4. Versículo 14 dice, la razón es para que el Espíritu de Dios pueda reposar sobre ti. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios sí mora en nosotros, pero aquí habla de que Él puede también reposar sobre nosotros. Ahora, cuando el Espíritu de Dios reposa sobre alguien, es porque no hay guerra en el corazón de ese cristiano, hermanos. Puede reposar sobre ese cristiano. Si quieres el Espíritu de Dios sobre ti, entonces aquí se nos dice, tenemos que sufrir. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, estas son algunas de las razones que encontramos aquí en Primera de Pedro, por las que tenemos que sufrir, por las que se nos dice en el capítulo 4 que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Hay una razón más, pero antes de mirar a esa última razón, quisiera que retrocediéramos un momento al capítulo 4, el versículo 1, por favor, y miremos de nuevo a esa razón. ¿Por qué debemos sufrir como cristianos? ¿Por qué debe el juicio comenzar por la casa de Dios? Vimos aquí en el capítulo 4, versículo 1, que esa razón es para que terminemos con el pecado, ¿verdad? Hermanos, hay mucho pecado con el que tenemos que terminar en nuestras vidas. Debemos dejar de pecar. Somos culpables de pecado. Y hermanos, estoy hablando de la casa de Dios, de los cristianos, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, de aquel que es redimido con sangre, con la sangre del Cordero, ¿verdad? Ese pueblo es culpable de pecado. Somos culpables de pecado, hermanos. Y no vamos a terminar con el pecado a menos que suframos. Y el Señor lo sabe.
Hace años, aquí en España ya existen leyes similares, pero hace bastantes años escuché sobre un artículo que había salido en Suecia, en el que habían aprobado una ley, como digo, ya hay leyes similares aquí en España, se había aprobado una ley prohibiendo que los padres, ¿verdad?, dieran algún azote a sus hijos. Era contrario a la ley, contrario a la ley. No solo eso, sino que los padres no podían corregir a sus hijos ni tratarlos de ninguna otra manera humillante. Bueno, eso pueden interpretarlo ellos como quieran, ¿verdad? Y fijaos, la razón para ello, para aprobar esa ley, era esta. Ellos dijeron que habían llevado a cabo un estudio y que habían averiguado que los niños no responden cuando se les disciplina, cuando se les da unos azotes. Esa era la razón que ellos esgrimieron, que los niños no responden, ¿verdad?, cuando se les disciplina. ¿Sabes qué? Yo puedo mirar atrás en mi vida y ver cómo yo respondía cuando mi padre me disciplinaba. Te lo aseguro, de verdad. En varias ocasiones yo puedo recordar cómo yo respondía. ¿Sabes qué? Hermanos, los cristianos no respondemos a menos que suframos. Y continuamos en nuestro pecado, o daremos una excusa, nos excusaremos y seguiremos adelante, o de alguna otra manera tal vez trataremos de justificarlo o de ignorarlo o de no prestarle atención, y seguiremos, hermanos, viviendo dobles vidas, a menos que el Señor traiga juicio en nuestras vidas. Es así. Tenemos que sufrir para dejar de pecar, hermanos. Ahora, ¿qué tipo de pecado? Bueno, aquí en este mismo libro se nos hablan de varios pecados. Vamos a ver, por ejemplo, brevemente, que Pedro aquí señala algunos de estos pecados. Hay algunas cosas, hermanos, de las que somos culpables y necesitamos dejarlas, necesitamos ponerle fin en nuestras vidas. Y Dios dice que Él va a enviar juicio para hacer que nosotros lo hagamos. ¿Recuerdas ese versículo allí en 1 Corintios 11? Dice así: si nos juzgásemos a nosotros mismos, no tendríamos que ser juzgados por Dios. Es decir, si nosotros, cuando fuésemos conscientes del pecado en nuestras vidas, nos ocupásemos de él. Si viéramos la atrocidad, hermanos, y el horror de esos pecados. ¿Sabes cuál es uno de nuestros problemas? Que nosotros tomamos el pecado a la ligera. No lo vemos tan grave, tan horrible. Bueno, algunos sí, pero otros no. Pero si nosotros, viendo, hermanos, el horror de esos pecados y dijéramos, los voy a eliminar de mi vida, por la gracia de Dios los voy a quitar de mi vida, entonces Dios no tendría que enviar ese juicio. Dice allí, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios. Pero si somos juzgados por Dios, entonces somos castigados por Él. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos pecados con los que Dios quiere que terminemos? Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, el versículo 22. 1 de Pedro 1:22. Dice allí la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, otra palabra sería fervientemente, de corazón puro. Ahora, ¿por qué nos imaginamos que Dios puso esto en la Biblia? ¿Acaso pensamos que, bueno, es para llenar un espacio allí en la página, verdad? Suena bonito. No, hermanos. Nosotros creemos, ¿verdad?, que la inspiración de la Biblia es verbal y plenaria, es completa y las mismas palabras. Yo sé que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, ¿verdad?, en castellano, en griego, pero si es una buena traducción, esto es la palabra de Dios. Y es lo que dice aquí, lo que está diciendo, hermanos. ¿Por qué nos imaginamos que Dios puso esto en la Biblia?
Si crees que cada palabra de estas fue inspirada por Dios, sí lo creo. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que este libro, hermanos, ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, hermanos, no hay frases bonitas para ocupar un espacio, no hay palabras de relleno. ¿Sabes por qué lo puso aquí? Porque nos falta mucho de esto, hermanos. No hacemos mucho de esto, de amarnos, dice, el amor fraternal no fingido, de amaos unos a otros fervientemente de corazón puro. No. Nos falta, hermanos. A veces estamos resentidos el uno con el otro, o tenemos celos, o no nos gusta la manera en la que es otro, o como obra, no nos gusta la manera en la que reacciona y a veces nos enojamos con los demás, ¿verdad? Y no les insultamos, pero estamos pensando cosas aquí, ¿verdad? No rompemos comunión con ellos, pero en ocasión desearíamos imaginar una manera de estar lejos de ellos durante el resto de nuestras vidas, ¿no? O como alguien dijo, bueno, yo no le odio, pero no tengo que amarle. ¿Sabes que esa manera de pensar no es bíblica? El Señor Jesús dijo, por ejemplo, el que no está conmigo está contra mí. Eso es pecado. Y podemos excusarlo. Podemos decir, sí, pero hermano, tú no sabes, es que yo tengo razón y ellos no. Bueno, eso puede ser verdad. Puede ser verdad eso. Pero eso no cambia lo que el Señor ha dicho. Ah, no, pero es que yo vivo para el Señor y ellos no. Bueno, puede que también sea verdad. Pero el Señor Jesucristo dijo esto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No dijo, ama a aquellos que te caen bien, ¿verdad? Que piensan como tú, como dice el hermano, ¿verdad? Qué difícil nos es a algunos cuando hablamos con alguien que no piensan como nosotros, ¿no? Y decimos, pero no lo decimos, pero lo pensamos. Pero ¿cómo puede no pensar como yo? No dijo, ama a aquellos, ¿verdad?, que son espirituales, los que coinciden contigo, sino dice, amaos unos a otros, punto. Fervientemente. No hay término medio, hermanos. Y Dios nos lo dice porque sabe que nos falta, hermanos. Nosotros tuvimos unos hermanos en la iglesia, y yo creo que sí, que son hermanos, y ellos se marcharon después de ¿cuántos años? Muchos años. Se marcharon de la iglesia. Supuestamente, algunos se habían ido bien simplemente, pues. Pero ¿sabes una cosa? Yo me quedé sorprendido, hermanos, después de tantos años, uno piensa que hay algo, ¿no? Que hay algo. Ni siquiera vinieron a despedirse de los hermanos. El pastor Alejandro habló con ellos, hermanos, si no hay nada, ¿por qué no venís y os despedís de los hermanos? Y les decís, bueno, ¿cuáles son vuestros planes? En fin, ni siquiera vinieron. Después de años y años en la iglesia. Y uno se da cuenta, en realidad, no había nada. ¿Dónde está el amor fraternal? Bueno, aquí dice, hermanos, que debemos hacerlo fervientemente. Fervientemente. Y hay otro pecado del cual somos culpables también. En el capítulo 2, el versículo 1, por favor. Recuerda, el que sufrió en la carne, ¿verdad?, terminó con el pecado para no terminar el tiempo haciendo la voluntad de la carne, sino la voluntad de Dios. Y aquí en el capítulo 2, versículo 1, encontramos otro pecado del que somos culpables. Leemos allí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Esa palabra significa hablar mal de otra persona, calumniar a alguien. Dice, todo esto tenéis que desecharlo. Y de nuevo, yo no creo que Dios puso ahí esto por decir algo, no. Dice, debes de desecharlo. ¿Desecharlo por qué? Porque lo llevamos con nosotros, hermanos.
lo llevamos con nosotros y tenemos que dejarlo a un lado, tenemos que dejar de practicarlo y sacarlo de nuestra vida. Fijaos lo que dice malicia, eso es todo pensamiento malvado hacia otros. Ahora dice engaño. Tal vez tú no engañes, pero en una situación en concreto no dices toda la verdad. Dices parte de la verdad y dejas la impresión equivocada. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así? No, yo no he engañado, he dicho parte de la verdad. Yo sé que la otra persona está sacando una conclusión errada, pero yo no le saco de su error. ¿Eso qué es, hermanos? No, pero yo no he engañado. Pero no has dicho toda la verdad, ¿verdad? No. Hipocresía. Oh, hermanos, ¿cuántas veces hacemos un buen papel delante de otros? Quizás aquí en la iglesia, pero ese mismo comportamiento no es real en nuestras casas. No es real. No es real en nuestro trabajo, allí donde trabajamos. Pero estos son algunos de los pecados, hermanos, que hemos de desechar en nuestras vidas. Y el Señor dice aquí, si te examinan no serás juzgado, pero si no nos examinamos seremos juzgados para que puedas terminar con el pecado. Y hay tanto más, hermanos, que podíamos ver. No tenemos, por supuesto, tiempo de verlo todo, pero si lees de nuevo Primera de Pedro, verás versículo tras versículo donde se nos dice tienes que dejar de hacer esto, tienes que desechar esto, tienes que sacar esto de tu vida, tienes que renunciar a esto. Pecados, hermanos, con los que hemos estado o con los que tenemos que terminar en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que sufrir, es por eso que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y o nos juzgamos nosotros mismos o Él nos castigará para que terminemos con el pecado en nuestras vidas, hermanos. Si regresáis allí al capítulo 4, allí tenemos, como os dije antes, la última razón por la que el juicio de Dios debe comenzar por la casa de Dios. Capítulo 4, los versículos 17 y 18. Hermanos, la razón por la que tenemos que sufrir juicio en esta vida es para mostrar a la persona que está perdida, al perdido, la necesidad y la severidad del juicio de Dios sobre él al final. Vamos a leer estos versículos, por favor. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabes por qué Dios juzga a un cristiano? Porque Él quiere que el perdido vea. Él quiere que el perdido vea que Dios le va a juzgar a él si está perdido. Y que su juicio va a ser mucho peor que el juicio de él sobre un cristiano. Hermanos, Dios enviará castigo al cristiano. Hemos leído allí en 1 Corintios que algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos y también algunos dormían. Algunos cristianos sufren una muerte prematura. ¿Por qué lo hace? Porque, querido amigo, si tú estás perdido, porque Dios quiere que tú veas que Él debe juzgar el pecado. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Él lo juzga incluso en las vidas de aquellos que ha redimido y que ha lavado en la sangre de su propio Hijo. Y para los que tiene una morada preparada en el cielo para ellos. Él no puede tolerar el pecado en sus vidas y tiene que castigar a ese cristiano. Aquí en la tierra, porque Él no los va a poder castigar en el infierno, ¿verdad? El Señor Jesús sufrió ese juicio. Pero aquí en la tierra sufrirá la disciplina de Dios, sí, en amor. Pero hermanos, no te equivoques. La disciplina de Dios dice la Biblia que es gravosa, ¿eh? No es un juego. Pero amigo, si tú estás perdido,
date cuenta de que Dios te juzgará a ti también y que tu juicio va a ser mucho peor. Oh, si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas a Jesucristo, tú podrías tener lo que piensas que son buenas razones para hacerlo, pero cuando llegue el momento, si tú rechazas a Cristo. Dice aquí la Biblia, pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerás? ¿Sabes qué? La Biblia también da respuesta a esa pregunta. ¿Sabe dónde aparecerás? En el lago de fuego. Ahora, yo sé que eso no es popular, pero me da igual. Es la verdad. La verdad es lo que te hará libre. Yo te podría contar, bueno, no sabemos, ¿verdad? No, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, habla de un lago de fuego. Y aparecerás además allí, escúchame bien, para siempre jamás. No habrá descanso, dice, de día ni de noche, y el humo de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, 11. Habrá un tormento de fuego eterno. Escúchame, por favor, te ruego, ya voy a terminar. Simplemente porque tú miraste al rostro de Jesucristo y dijiste, no te quiero, no te necesito. Ahora tú podrías tal vez estar aquí y decir, oye, amigo, mira, yo nunca he dicho esas palabras, ¿eh? Bueno, tal vez tú no hayas usado esas palabras, ¿verdad? No te quiero, no te necesito, pero yo lo que quiero, lo que estoy tratando de hacer es que tú veas cómo Dios lo ve, cómo Dios ve tu rechazo de Cristo. Amigo, Dios dio a su Hijo para que fuera a la cruz por tus pecados. La Biblia nos enseña que Jesucristo sufrió los esputos, le escupieron en el rostro, las maldiciones, las calumnias, la vergüenza. Dice que le quitaron su ropa y lo colgaron como un espectáculo para todos. Se burlaron de él y además de todo eso, le clavaron clavos en sus manos, espinas en la cabeza, le abrieron la espalda con un látigo y le atravesaron el costado con una lanza. Y además de todo eso, Dios tomó los pecados de todo ser humano y los cargó sobre él. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Dios te ama. Y si tú dices, eso no significa nada para mí, y le das la espalda, querido amigo, solo hay un lugar que Dios tendrá reservado para ti, y ese es el infierno. Verás, es por eso que el Señor Jesús escribió esto aquí. Él quiere que veas que es horrible ir al infierno. El sufrimiento de los perdidos es indescriptible, no podemos imaginar cómo será. Y es por eso que Dios quiere que tú seas salvo en esta mañana. No mañana, hoy, porque mañana no sabemos lo que traerá mañana. Es hoy el día de salvación. Él quiere que tú invoques al Señor Jesucristo en esta mañana, que confíes en Él para que Él lave tus pecados y te haga un hijo de Dios y te ponga en la familia de Dios. Él lo hará. Yo recuerdo cuando yo vine a Él, sucio en mis pecados, vine a Él arrepentido y le pedí que me perdonara y me salvara. ¿Sabes qué? Él pudo haberme hecho muchísimos reproches, pero no me hizo ninguno. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él hará lo mismo contigo. Si tú estás dispuesto a reconocer tu condición y estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Escucha, Él no murió como un mártir, no le quitaron su vida a la fuerza, ¿verdad? Él la dio. Y siendo Dios sabía lo que le esperaba, pero Él sufrió todo aquello en obediencia al Padre y para ofrecerte la salvación. Amigo, yo oro por ti, para que el Señor haga en tu corazón lo que hizo un día en mi corazón. El Espíritu Santo te convenza de tu pecado, de la justicia de Dios y del juicio que un día sufrirás si rechazas a Cristo.
Vamos a orar.